Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, señor. Ok, bueno chicas, esperemos a ver que llegue alguien más. Hoy tenemos clasecita con videos, ¿de acuerdo? Les tengo preparado a cada inicio un video para iniciar, dura 20 minutos. Se llama Los Espacios del Grupo T, es un grupo de artistas italianos, en su mayoría, que generaron una serie de ambientes, digámoslo así, interactivos en el Museo Principal de Roma. Entonces iniciamos con este documental de 20 minutitos, muy interesante, seguramente les va a encantar porque esto es 100% sobre el diseño y la arquitectura. Listo, es bastante actual, es de los años 80. Esto como para parte introductiva, que se vayan haciendo un poquito una idea de lo que fue la parte, digamos así, de la evolución en el contexto histórico, con lo que fueron las nuevas tecnologías y nuevos sistemas de arquitectura dentro del diseño. Y luego tenemos aquí, miren, aquí tengo, ay, se me pasó, listo. Y aquí tenemos unos cuantos unas cuantas películas, por decir así, cortometrajes, sobre las vanguardias históricas, el cine de vanguardia. Tenemos cubismo y abstractismo, eh, tenemos Walter Ruttmann dentro del cubismo y el abstractismo, eh, Ballet Mécanique de Leguer, eh, Richter con ritmo 21-23, Darren Mesh con eh, Of the Afternoon. Bueno, tenemos acá una cantidad Rudman con Opus. Estas son tres series de Rudman. Cuatro, perdón. Son cuatro. Esto es lo que sería cubismo y abstractismo. Tenemos dadaísmo también. Bastante interesante el dadaísmo con sus conceptos. Y tenemos surrealismo. Tenemos tres películas del surrealismo bastante interesantes. Hoy no lograremos ver todo, pero sí iniciamos con varias cosas bien interesantes. Bueno, no sé por qué no se conectan los demás. Esperemos un segundito, voy a mirar. Yo Por... ya le envié el link al Al... Instagram de Toaro y él está aprendiendo el computador. Listo, te No sé agradezco cuánto se mucho. demore. Listo, yo también le Bueno, mandé al número de la mamá, le mandé el link, pero veo que no está confirmada ahorita la lectura, entonces esperemos, bueno, que se conecte. Luego tenemos a... nos a él es falta... más rápido por Instagram. Sí, me imagino. Profe, profe, Sí, esto a mí me llamó ahorita Melissa para decirme que ella no se podía conectar porque en la casa no tiene internet y no sabe si fue que se lo cortaron o algo, entonces como no ay, tiene ay. internet pues no se puede conectar. Bueno, igual menos mal que estamos aquí grabando la clase, listo, entonces pues ya luego miramos quien no se haya podido conectar, pues que asista un poquito la clase así. Yo diría que mientras que van llegando los demás podemos iniciar con este documental de 20 minuticos, bueno, que es bastante interesante. Entonces, ¿qué dicen? ¿No esperamos un momentito que llegue Todaro? Nos falta también Alejandra y nos falta Jonathan. Pero O pues profe, mientras ellos llegan, le puedo hacer una pregunta rápida. sí, claro. No es sobre la... Es que no sé cómo... Tenemos este documental, digamos documental así, dura 20 minutos, 21 minutos. Es sobre el grupo T. El grupo T es un grupo, digamos así, de desarrollo artístico que se creó en Italia a mediados de los años 70. Fueron aproximadamente hasta los años 90. Realizaron ambientes, el documental se llama Los ambientes del grupo T, los orígenes del arte interactivo. Fue realizado en el 2005-2006 en el Museo de Roma. Tiene distintos ambientes interactivos bastante interesantes. Luego en la siguiente clase conectaremos
esto a lo que se llama Estudio Azzurro, que es un grupo también de artistas con distintas capacidades que han desarrollado instalaciones interactivas. Así vamos empezando a hablar un poquito de cositas también modernas, los voy intercalando con cositas un poco más actuales de lo que sería el arte contemporáneo, y seguimos con los temas que habíamos quedado en la clase anterior. Pero pues hoy vamos a dedicarle un poquito como para no tener tanta información como la vez pasada que tuvimos tantísima información. Le dedicamos un poquito a la clase con una horita y media, 2 horitas de documental y videos del cine de vanguardia, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestro video. ¿Escuchan bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué podemos comentar de esa anterior instalación? ¿Qué pudieron apreciar ahí como ambiente interactivo? ¿Qué significado que les transmitía?
Hola, no hay nadie. Hola. Sí, sí estamos. No, no sé qué decir, pero pues como raro, pero pues los niños se divertían. O sea, y crearon una especie de ambiente eh, con algo tan simple como tubos de inflables de plástico, pero pues la idea que era, la idea, todo tiene su poética dentro de una instalación, sobre todo si es interactiva, ¿no? Entonces hay que empezar a analizar cada detalle de los elementos que se muestran ahí. En esta manera, pues se puede empezar a entender un poco la poética y en cada aspecto. Bueno, vamos a ver la siguiente. Esta instalación tiene un juego óptico. Es creada de manera tal que en un punto la gente se vea súper pequeña y en otro punto la gente se vea gigante, grandísima. Es un juego óptico de perspectiva creado por un arquitecto muy importante de Italia. Podemos ver cómo a izquierda y a derecha se ve ese juego óptico. ¿Cómo hacen eso? Es un propio un juego óptico a través de la geometría. Ven que la gente cuando va hacia la derecha tiene que bajar una especie de plataforma, van en bajada. Entonces es prácticamente se crea con una forma determinada los elementos. Vean ahora cuando ella va a ir hacia la derecha, no, ya salió, vamos a retrocederla un poquito. Miren aquí cómo está más alta esta parte y más bajita esta. Y tiene una perspectiva con líneas de fuga hacia allá. Lo que pasa es que todo está encuadrado de manera que todo tiene esta cuadrícula para que se logre ajustar la visión. Miren aquí, ella está en un punto mucho más lejano. Igual la silla está en un punto mucho más lejano. Lo que pasa es que la visión nos va a hacer percibir que está aquí todo más cerca, pero realmente ella estará como a 1,5 metros, 2 metros de distancia respecto a él y respecto a todo esto. O sea, esto tiene una forma súper distinta de lo que capturamos acá visualmente. O sea, toda esta cuadrícula tiene un porqué y esto está en bajada. O sea, todo esto va en bajada. Si podemos apreciar ahorita cuando ellos se muevan, vamos a ver cómo se ve la bajada. Miren la distancia entre uno y otro y propio también el juego de la cuadrícula que tiene en todo lado. Miren ahora el cómo baja, ¿sí ven? Y está caminando hacia allá. O sea, miren acá, cuando él baja, camina hacia allá. Se ve que está caminando hacia allá. Miren, ven que va en un grado a 45 grados, va en un giro a 45 grados, al igual que ella, al subir, sube. O sea, viene cuando venir hacia acá, viene, sube, perdón. Miren, es todo un juego óptico. ¿Ven? Y todo el juego óptico se desarrolla es simplemente en este punto acá. Pero entonces, miren él cómo se ve también ya él aquí sentado, cómo se aprecia acá, que esta persona realmente está sentada bien a este lado de la mesa. O sea, está bien a este lado y esta está mucho más acá. Y la mesa igual tiene un juego óptico en el cual no parezca que está en bajada porque tiene las patas que con la misma cuadrícula nos da esa sensación de que todo está igual. Es por medio de cálculo geométrico.
Hinyere quiere decir empujar. Aquí podemos ver una construcción con la luz de una obra de optical art, arte óptico, o sea, lo que veíamos aquí que se crea con este juego de luces es lo que se veía al final proyectado sobre el suelo, que son estas ilusiones de arte óptico. Ya veremos más adelante el arte óptico. Miren. El optical art fue una corriente artística bastante importante a la cual debemos muchos conceptos de hoy día. Esta obra es importantísima, es una reconstrucción de una obra del maestro Bruno Munari, diseñador. Son hilos que están templados y se están moviendo en el espacio. Tienen una constante movimiento, se mueven los hilos, ven que podemos percibir ese movimiento y es un espacio elástico, se llamaría así esta obra, está dentro de los libros de historia del arte. Las personas entran aquí y tienen esta perspectiva justo de cómo el espacio se vuelve elástico, muy interesante como obra. Aquí podemos ver ese juego, también es de Bruno Munari, esta obra, este juego de luces, de luz y sombra, ¿cierto? O sea, son líneas que se van moviendo de manera elástica, por decirlo así, en la oscuridad. Estos ejes de luz son perforaciones que hay muy pequeñas sobre los muros y hay una máquina de luz que va teniendo un movimiento y nos va dando este eje de luz que se mueve en el espacio.
Aquí este efecto se logra por medio de materiales sensibles como el fósforo. La luz que tenemos ahí es luz de Wood, la llamada luz negra. Bueno, ¿qué podemos definir de estas instalaciones que acabamos de ver? ¿Qué lograron entender respecto a lo que vimos? Eh, Hacen uso de las formas geométricas y de mucho uso de la luz para generar como una interacción. Ujú. ¿Y los demás que entendieron? Ujú. ¿Y a Alejandra y Juan Sebastián? Alejandra y Juan Sebastián, ¿no están? Hola. Ujú. ¿Y Alejandra? Hola Alejandra. Hola Alejandra. ¿Dónde está? Bueno, pues vaya. Se conectó, pero parece que no está presente. Bueno, es importante que estén presentes porque si no, ¿qué clase de asistencia es esa? Bueno, entonces vamos a ver ahora, a continuación, vamos a iniciar con algunos pequeños videos de el dadaísmo. ¿Quién me puede hablar algo sobre el dadaísmo? ¿Quién me puede decir algo sobre el dadaísmo? No todos al mismo tiempo, ¿eh?
Ninguno habla nada sobre el dadaísmo. ¿No se acuerdan lo que era el dadaísmo? Sí, también ready-mades, pero algo más específico, ¿no se acuerdan? Bueno, hagamos un momentito. Entonces, visto que no lo tienen muy claro. Ujú. Tenemos, vamos a ver los dadaístas. Movimiento artístico nacido en 1916 durante la Primera Guerra Mundial en Zúrich, Suiza, como protesta contra el orden establecido y sujeto a normas. El nombre Dada fue encontrado al azar hojeando el diccionario y significa el primer sonido emitido por un niño. El artista Dada, en su lucha contra todo lo previamente establecido, propugna un cambio profundo no solo en la apariencia del objeto artístico en sí, sino en la concepción del mismo. Los dadaístas denominaron a sus realizaciones antiartísticas, pues en el sentido tradicional ninguna de esas obras podría considerarse como artística. La rápida difusión del dadaísmo se debió a la publicación de diversas revistas, Dada, Designed o Camera Work. Sus ready-mades u objetos ya fabricados comenzaron a revolucionar el mundo artístico en 1913, fecha en la que el artista francés realizara su famosa rueda de bicicleta. Consistía esta en una rueda extraída de su contexto, la bicicleta, y colocada en posición invertida sobre un taburete blanco. Aquí la tenemos. Tenemos al principal exponente, que era Marcel Duchamp. Bueno, entonces con este preámbulo vamos a ver, vamos a dejar esto por aquí, vamos a ver algo sobre el dadaísmo. Entonces tenemos Anemic Cinema de Marcel Duchamp, en Macbachia de Leave Me Alone, o sea, Déjame en paz, de Man Ray, Entre Act, Le Ballet Relax de Fabri Picabia, y música original de Eric Satie. Es interesantísimo. El regreso a la razón de Man Ray, y Vormitags Puck, Ghost Breakfast, el desayuno del fantasma, de Richard. Bueno, entonces, ¿con cuál iniciamos? Iniciamos vamos a ver, iniciamos con Anemic Cinema de Duchamp de 1926, o mejor veamos, 24, 23, 28. Empecemos con el regreso a la razón. Cabe decir que estas animaciones, porque esto prácticamente se puede considerar una animación, estaban hechas por Man Ray, trabajando en gran parte con la película de la cámara cinematográfica. Ponía elementos, cuando se ve todo negro y se ven elementos blancos, ponía elementos sobre la película, y
y que y lo que hacía era encender la luz de la habitación, hacía todo casi a oscuras y cada vez que encendía iba moviendo los elementos para que quedara impresa la luz, así se volvía negra la película y sucesivamente lo que hacía era, pues la película al tener elementos encima pues quedaba como blanco y lo que estaba debajo pues quedaba completamente quemado, o sea lo que estaba sin nada cubierto quedaba completamente quemado y se veía en ese sentido. O sea, entonces tenemos todo un juego de luz, por decirlo así, que creaba Man Ray. Esto es en el año 1923. Aquí podemos apreciar todos estos elementos, son elementos que él ponía sobre la película y los iba moviendo. Pero también tenemos elementos que él grababa. Por ejemplo, todo esto aquí al inicio son, como les digo, así poniendo elementos y moviéndolos, encendiendo y apagando la luz. ¿Ven? Bueno, sigamos con la siguiente. Vamos con entreacto. René Clair, música original de Eric Satie. Eric Satie es gran compositor. Aquí podemos ver que en muchas escenas hacen gran uso del stop motion, ¿no? Que era, o la pixelation por decirlo así, que era tomar un fotograma con la cámara y sucesivamente grabar sin nadie mover el objeto y volver a grabar. Aquí tenemos a Man Ray y a Picabia. Con René Clair. Sí, realmente era un poco complejo. Tenían con cuerdas bien pintadas del mismo color de fondo y movían a la persona. Era un poco complejo. Sino también hacían premontajes, ¿no? Ponían a la persona. Bueno, ¿qué podemos comentar sobre esto? El profesor re loca la, sí, toda la ¿Cómo? película. Está loca, compulsiva. ¿Y los demás? Pues ahí dice que ahí se ve como el uso de algunas cosas como el hecho de desaparecer a las personas, también cuando retrocede, entonces son como, según lo que usted leía también, era parte del movimiento del dadaísmo Sí, y muestra también como lo que decía él, como de que las personas van como en ese afán, o sea, tienen que ir como a la misma parte del mundo, como de la evolución,
digamos que en este tiempo es como la tecnología, ¿sí? Como está uno eh, corriendo a la misma velocidad de todos los avances. También muestra el uso del el sonido, la sincronía entre el sonido y como tal la parte del video. Y como al principio iba lento, entonces asimismo pues era la música que sonaba, asimismo iba acorde y después ya cada vez iba aumentando como el tiempo, la velocidad en cuanto a la música y a lo que se reproducía. Ujú. O sea, en pocas palabras es decir ese avance tecnológico industrial, ¿no? Porque aquí estamos en pleno avance industrial, eh, periodo de desarrollo tan fuerte de la industria, del urbanismo, de todo lo que hablábamos en la clase pasada. Entonces es como ese afán del ser humano por ir, ¿qué cosa? Por ir como, en pocas palabras, al mismo ritmo del avance tecnológico, como la tecnología marca nuestra vida, acelerándola a un ritmo que ya ni siquiera nos damos cuenta que nuestra propia vida es como dice ahí, ¿no? En un entreacto, entre un acto y otro, y ya ni siquiera la podemos apreciar bien por esa velocidad que llevamos. Bueno, eh, vamos a ver ahora, esta era de 1924. Ahora hablamos más adelante del retorno a la razón que habíamos visto antes, de Man Ray. Y vamos a ver ahora Anemic Cinema de Marcel Duchamp. Es muy cortita. Anemic Cinema de Marcel Duchamp, que firmó este trabajo con el alias Rose c'est la vie, es un corto experimental datado de 1926 que combina rotaciones de espirales con frases en francés sin ningún tipo de sentido a modo de paranormasías y alteraciones. El film, englobado en las corrientes dadaístas y surrealistas de posguerra, es una anagrama anemic en una transposición de cinema conceptual, ciertamente hipnótico. La traducción sería más o menos la siguiente: baños de grueso té para granos de belleza sin exceso de Beng. El niño que mama es un soplador de carne caliente y no le gusta la coliflor de estufa. Si yo te doy 5 céntimos, ¿me darás tú unas tijeras? Pedimos mosquitos domésticos, semi-existencias para la cura de nitrógeno sobre la cotización de azul. Incesto o pasión de familia a golpes demasiado tirados. Esquivemos las esquimosis de los esquimales a las palabras exquisitas. ¿Pusiste ya la médula de la espada en la sartén de la armada? Entre nuestros artículos que chincalla perezosa, recomendamos el grifo que para defluir cuando no se lo escucha. El aspirante vive en la lejía y yo tenía el hábito en espiral.
Duchamp usó el pago inicial de su herencia para hacer una película y para entrar en el negocio del arte. La película, rodada en estudio de Man Ray con la ayuda del director de fotografía Marc Allegret, era una animación de 7 minutos de 9 juegos de palabras por Rose Lavie. Estos habían sido pegadas letra por letra en forma de espiral en discos redondos y negros, que luego fueron pegados a discos fonográficos. Los textos, que giran lentamente, alternan con tomas de discos espirales, 10 diseños abstractos cuyo giro hace que parezca que se mueve hacia atrás y hacia adelante, con un ritmo erótico. La pequeña película, que Duchamp llamaba Cine Anémico, tuvo su estreno en agosto en una sala de proyección privada en París, la Calvin Tompkins. Anemic Cinema Debemos decir aquí que esta música es añadida dentro de lo que se encuentra de material, porque realmente no tenía musicalización. En esa época el cine era prácticamente todavía mudo. Bueno, vamos a hacer un momento también el análisis, el análisis, a leer un poquito el análisis del Retorno a la Razón. Así también Jonathan lo puede ver. Esto es muy cortito, dura 2 minutos. La producción cinematográfica de Man Ray es el vórtice creativo donde confluyen los dispositivos y técnicas de manejo en su carrera, y supone su maduración conceptual por su carácter nuclear. En su filmología inciden no solamente los componentes que configuraban su percepción estética, sino también todo el pozo de los acontecimientos biográficos que determinaron su devenir, elementos clave como del contexto técnico, cultural e ideológico en el que se desenvolvió. Además, algunas de sus piezas y objetos encuentran su culminación en su manifestación proyectada en la pantalla. En este artículo, bueno, vamos a ver en este artículo, esto es larguísimo, pero bueno, digamos que aquí tienen bastante cosas, o sea, los elementos de una lógica del caos. El film El Retorno a la Razón contrasta fuertemente con la agitación de imágenes que percibimos en la pantalla,
Las primeras secuencias son proyectadas con un ritmo acelerado producto de un rodaje realizado a ralentí, que era una característica de las primeras películas elaboradas por el influyente innovador en el campo de la cinematografía, también americano, Thomas Alva Edison. De esta manera Man Ray se alinea en una estela creativa en torno al tratamiento mecánico de la imagen, que tuvo en los Estados Unidos uno de sus escenarios principales. En la vertiente técnica, Man Ray ha explotado abundantemente el plano a lo largo del film. Bueno, vamos con el siguiente. Profe, una pregunta. Sí, Profe, en este tiempo, las películas como tal no contaban historias, como lo hacen ahora. sí, claro, aquí tenía ya, el cine tenía una narrativa, o sea, el cine nace con el tema de la narrativa, pero no desde el inicio, ¿no? O sea, al inicio del cinematógrafo y todo el tema de la cinematografía, se mostraban cosas de la vida, ¿no? Se hacía la analogía. ¿Qué quiere decir análogo? Quiere decir igual que, ¿cierto? Igual que la realidad. Entonces para la gente era increíble poder ver sobre una pantalla las cosas que veíamos normalmente, ¿cierto? Pero vistas desde un cuadro distinto, desde un punto de vista distinto. Entonces, eh, realmente lo que iniciaban era a mostrar la vida como tal, así como en ese periodo la pintura, digamos el impresionismo, trataba de mostrar qué cosas, paisajes, elementos de la vida diaria, etcétera, etcétera. También el inicio del cine hacía eso. Tenemos que decir que el cine había empezado mucho antes de ese periodo, ¿no? Ya llevaba por lo menos 50 años en auge el cine. Entonces ya las películas que se encontraban en los cinemas ya tenían una narrativa, o sea, ya han tomado un tono de narrativa, ¿de acuerdo? Entonces ya a inicios del 900 el cine ya había implementado su narrativa de contar historias, de contar cosas varias. No tenía la complejidad que hoy en día tiene el cine con su narrativa de una cantidad de elementos, pero sí tenía una narrativa bastante interesante. Bueno, vamos a ver ahora en Magbakia, Déjeme en paz, de Man Ray. Magbakia, centrado en el motivo del ojo. Su hipótesis es que en esta obra la alusión al ojo hace referencia al concepto de visión. Con la finalidad de validar la hipótesis se utiliza el método hermenéutico. Por esta razón se realiza una iconografía del ojo que se extiende a parte de la obra fotográfica de Man Ray para finalizar en la obra elegida. El motivo visual del ojo aparece en muchas obras realizadas por artistas que se incluyen dentro de la corriente estética del surrealismo. Este motivo adquiere especial relevancia en la obra de Max Ernst. Su ojo atravesado por un hilo, portada del poemario de Paul Eluard Repetitions, ha sido descrito por Werner Spies como un manifiesto visual del surrealismo. El mismo autor en su obra Max Ernst's Collage, The Invention of the Surrealist Universe, considera que el ojo rebanado que Luis Buñuel y Salvador Dalí ruedan para un perro andaluz es una alusión al primer ojo de Max Ernst,
El autor introduce una hipótesis abriendo un nuevo campo de investigación para los estudios de vanguardia. Sin embargo, la destrucción de la mirada no es un motivo sádico, sino una agudización del foco del ojo que resuena en temas como la visión de la mente, segunda mirada, sueño, visión más allá de lo mundana, ceguera del visionario. Esta afirmación forma parte de las citas que la escritora Victoria Cirlot incluye en su obra La visión abierta, del mito del Grial al surrealismo, donde compara la obra de Hildegard von Bingen, mística medieval, con la obra de algunos surrealistas, entre ellos Max Ernst. El tema fundamental de la comparación gira en torno al concepto de visión abordado en obras anteriores. Sin embargo, Ernst considera la aparición del ojo como una alusión a la visión interior del artista provocada por su creatividad. A raíz de la cita a Spice, Victoria Cirlot apunta que este rebanar del ojo en un perro andaluz, cuyo antecedente se sitúa en la obra Ernst, puede interpretarse como el sacrificio del ojo exterior en aras del nacimiento del interior. Las reflexiones citadas anteriormente conforman la hipótesis de este artículo. El objetivo será comprobar si los ojos de Emad Bakia hacen referencia al concepto de visión o no. Para cumplir este objetivo utilizaremos el método. Contexto de la obra: película muda rodada en blanco y negro de una duración de 19 minutos, realizada por Man Ray en 1926, año en que el autor produce su primera película. Le Retour à la Raison. Emad Bakia fue proyectada por primera vez en el Palacio des Ursulines durante el año de su realización. En el evento, Man Ray le indicó a un grupo de músicos presentes que debían tocar y en qué momento. Asimismo, se produjeron fragmentos de jazz en un fonógrafo, aunque algunos de estos fragmentos no entraban en el repertorio de los músicos. A la proyección de Emad Bakia asistieron muchos participantes vinculados al grupo surrealista, los cuales no estuvieron muy entusiasmados con la película. El autor atribuye este fracaso a la libertad juzgada como individualismo que él se había tomado durante la grabación de la obra. No había informado a ninguno de sus amigos de estar realizándola. En el artículo citado, Man Ray también se lamenta de la forma secretaria en que el grupo decidía qué obras eran representativas de su movimiento. Si un artista se reunía con el resto del grupo cuando acababan su pieza para comentarla, al día siguiente se publicaban artículos o firmas a favor de la cualidad surrealista de la obra. Sin embargo, en el caso de que la creación no fuera presentada al grupo, su acogida entre los miembros no era del todo afable. El director afirma que, al margen de las consideraciones de la comunidad surrealista, él había realizado la película siendo fiel a los principios del movimiento. En 1963 escribió un artículo titulado Film Dada et Surrealisme, que se puede encontrar en la obra L'occhio tagliato, el ojo cortado. En este escrito, Man Ray afirma: yo había sido fiel a todos los principios surrealistas: irracionalidad, automatismo, secuencias psicológicas y oníricas aparentemente desprovistas de lógica y desprecio total por el arte tradicional de contar una historia. El tema de los ojos y del voyeurismo, en el que se centrará el análisis de la película de Emad Bakia, está presente en toda la obra de Man Ray. El artista tiene dos formas de hacer referencia al ojo en su obra. Por una parte, en algunos de sus autorretratos, Man Ray se representa con los ojos cubiertos por una lente, en otros cubre sus ojos con anteojos o con el lente de una cámara. Esta reflexión sobre la relación entre ojo y mirada
se repite en dos objetos en los cuales Man Ray invita al espectador a cubrir sus ojos con un elemento que altera el campo de la visión, l'œil et optique topique. El ojo aparece en la obra como elemento individual que crea un objeto nuevo cuando se suma a otro. En este último caso, el ojo como objeto tiene un significado por sí mismo en lugar de representar la mirada del artista. El ojo aparece en una de las obras fundamentales de Man Ray, Object to be Destroyed, o en su reproducción posterior, Object Indestructible. En esta última obra hay un ojo pegado a un metrónomo Tristan Tzara en el dorso de un diseño de 1932, donde aparece el mismo metrónomo. Escribió: corta el ojo de una fotografía de un amante que ya no se observa, pone el ojo en el péndulo del metrónomo y regula el peso para crear el templo deseado. Siga hasta el límite de tolerancia con un martillo, apúntelo y trate de destruir el objeto de un solo golpe. Sí, es una representación más clara sobre, bueno, aparte de la calidad de la película, era mejoraba, ¿no? Aquí vemos que ya es un poquito más de más calidad la película, pero tenemos de todas maneras que la visión de Man Ray era muy específica, ¿no? Aunque si no tenía una aceptación algunas veces por el movimiento surrealista o dadaísta, bueno, dadaísta sucesivamente, porque tanto Man Ray como Duchamp pertenecieron primero al movimiento surrealista, ¿no? Sucesivamente, pues hicieron una división y crearon el movimiento dadaísta, como no oposición, pero sí susceptibilidad ante surrealismo y un poco el favoritismo inadecuado que daban muchos compañeros
del grupo artístico. Pero pues aquí tenemos una proposición muy interesante sobre la visión del artista a través del ojo, ¿no? Como lo propone Man Ray, como podemos ver muy claramente en el surrealismo, en gran parte de lo que realiza Dalí, al igual que Buñuel con sus trabajos, ¿no? Buñuel sabemos que dentro de gran director de cine, pero formó parte muy activa del movimiento surrealista. Salvador Dalí pues era un gran pintor, pero también formaba parte en algunas ocasiones de los trabajos de cine surrealista. Tengamos en cuenta que aquí estamos viendo películas de ya casi 100 años, ¿no? 1926, estamos en el 2020, 94 años. No, aquí todavía sigue haciendo en gran parte cine mudo. Solamente hasta los años 30, 35 fue que llegó el sonoro al cine. Toda esta musicalización que escuchamos es una musicalización hecha en postproducción, o sea, esas películas originalmente no tenían sonido. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta película que acabamos de ver? Escucho opiniones. Nadie opina, chicos. Hola, hola. Laura, Jonathan, Juan, Aizuli. Señor.
¿Ninguno opina sobre esto? Profe, en este tipo de películas no tenían como un concepto claro detrás de ella, como un mensaje, o sea, todo era como a lo que Profe, interpretara la persona. no, O sea, no, realmente tenía su, como les leía antes, ¿no? O sea, en esta que acabamos de ver, tenía qué cosa, tenía la introspección de la visión del artista, ¿no? Que era a través de la simbolización del ojo, así como en la película que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, era esa interpretación como tal de eso que era la visión del artista, la parte conceptual, ¿no? La poética, por decirlo así. ¿Y Juan no está? Bueno, al parecer Juan tampoco está conectado. Parece que se aburrió con la clase. Bueno, ahora vamos a ver el perro andaluz. Sí, bueno. Vamos a ver el perro andaluz, dura 16 minutos y con esta concluimos la sesión de hoy. Eh, Vamos a leer un momentito algo muy sencillo. Un perro andaluz, la lucidez de lo irracional en una hermosa pesadilla. Fue un 19 de mayo de 1929 cuando por primera vez en Hollywood se llevó a cabo una ceremonia en la que se entregaba una estatuilla dorada a las películas más sobresalientes. Por supuesto, unos cuantos años más tarde, esta tradición llevaría por nombre los Oscar, un evento que para bien o para mal nos ha acostumbrado a mirar lo más impactante, bello, sólido y hasta lúcido y recuerdo del cine. Sin embargo, y casi manera irónica, ese mismo año surgió una obra que carecería de toda lucidez y racionalidad. Su nombre, Un perro andaluz, un chan andaluz. Sus responsables, un tal Luis Buñuel y un joven Salvador Dalí, aunque carente de sentido y sin coherencia alguna, Un perro andaluz poco a poco se convirtió en una obra de culto, algo que resalta más que impresionante, no solo por el hecho de que este fue un trabajo que comenzó más como un experimento por parte de un Buñuel de 29 años y un Dalí de 25, que de un trabajo hecho con conciencia. Y es que conciencia fue precisamente lo único que no podía haber aquí, ya que ambos artistas se pusieron como condición que cada una de las secuencias sugiera lo más directo que se pudiera de su subconsciente. Escribimos el guión en menos de una semana, precisamente en 6 días, siguiendo una regla muy simple: no aceptar idea de imagen que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural, dijo Buñuel alguna vez cuando la prensa dijo no encontrar sentido a lo que veían. El resultado, como todos sabemos, fue precisamente eso, un metraje totalmente irracional, que psicológicamente podría parecer una tortura visual y que fácilmente sería considerado como una pesadilla en cualquier cultura. Después de todo, mirar a animales putrefactos, una mano que pareciera más un hormiguero que un miembro humano y hasta ver un ojo rebanado por una navaja son escenas que solo habría sido posible imaginarlas en un mal sueño y no plasmadas en un fotograma. Ahora bien, cuando nos referimos a que solo pueden ser secuencias imaginadas,
en una pesadilla es porque literalmente estas imágenes fueron forjadas mediante la vista de Morfeo a ambos artistas, ya que en una charla entre ambos Dalí contó que he soñado que no dejaban de brotar hormigas de mi mano, mientras que Buñuel le dijo que él no dejaba de soñar con una luna atravesada por una nube, cual si fuera un ojo cercenado por una navaja, así que decidieron llevar esto a la realidad. Y aunque quizás suene un poco menos, ok, Melissa, un poco menos explícito, el saber que no fue un ojo humano el que fue atravesado por una navaja en su película, tampoco es más tranquilizador el hecho de que haya sido el de una res que fue comprado en una carnicería más cercana. Después de todo, la escena es por demás perturbadora sin importar a qué especie humana o animal haya pertenecido el glóbulo ocular. Por fortuna, es esta crudeza la que dota al cortometraje de un gran impacto. Después de todo, Dalí y Buñuel tenían que exprimir hasta el último centavo de las 25.000 pesetas que la madre de este último les prestó para que los jóvenes artistas se expresaran como quisieran. Y vaya que lo hicieron, pues no solo Dalí tuvo la oportunidad de salir en el filme a manera de un cameo, específicamente la escena cuando el protagonista arrastra 2 pianos, un burro podrido y 2 curas. ¿Adivinan quién puede ser uno de los sacerdotes? Sino que contaron con tal libertad en su proyecto que casi 30 años más tarde, y a pesar de ser una obra originalmente muda, el mismo Buñuel se dio el lujo de agregarle la banda sonora, la cual se compone de un tango y fragmentos de la ópera de Wagner, Tristán e Isolda. Y si se preguntaban si solo Dalí había aparecido en la cinta, la respuesta es no, sino que Buñuel también lo hizo, así que la próxima vez que vean el metraje pongan atención a la mano que corta el ojo de la pobre mujer. Por supuesto que esta experiencia visual no estuvo falta de polémica, pues mientras fue avalada por el grupo surrealista de París, Breton, Eluard, Zara, Char, Magritte, Art, etc., curiosamente, un integrante de esta sociedad dijo alguna vez que el acto más surrealista y simple consiste en tomar un revólver, salir a la calle y asesinar a gente al azar, una declaración totalmente polémica, pero que hasta Buñuel aceptó que está implícita en esta cinta, pues fue el mismo Buñuel quien dijo que un perro andaluz no era más que un simple llamamiento al asesinato. Fue por este tipo de cosas y, claro está, todas sus escenas sin sentido, pero a la vez cautivadoras, que el corto fue catalogado como la primera película surrealista del cine. Por cierto, una anécdota cuenta que durante el estreno de esta pesadilla de poco menos de media hora, Buñuel estaba tras el escenario armado con piedras, pues tenía pánico que el público, entre los que se encontraban celebridades de la talla de Cocteau y Picasso, se enardeciera tras lo que vería y se decidieran a lincharlos. Podría ser gracioso, quizá exagerado, pero pónganse en los zapatos de aquellos espectadores que de 1929 y pregúntense qué habría hecho yo en aquella época. Tras ver esas escenas tan perturbadoras, así que mientras reflexionan pueden hacerlo mirando una vez más Un perro andaluz. Una última cosa, si lo que esperaban aquí era encontrar un análisis o una explicación del cortometraje en vez de un breve repaso sobre cómo es que este surgió, lamentamos que no haya sido así, pero a fin de cuentas Dalí y Buñuel siempre defendieron la idea de que el significado de esta obra no existe, sino que es el simple y vivo reflejo del subconsciente del espectador. Así que tan perturbada está su mente. Bueno, después de este análisis vamos a iniciar a verlo.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció este eh, film sobre... Profe, ¿quién era el que ¿Cómo? estaba jalando los pianos? ¿Quién era el que estaba jalando los pianos? Salvador Dalí. Mm, Mm, bastante surrealista, ¿no? Bueno, entonces en base a esto, voy a dejar una tareita en el aula virtual sobre esto y otras dos o tres cositas en la cual me van a hacer una pequeña redacción o un pequeño ensayo sobre esto, ¿de acuerdo? Mm, voy a poner estos archivos, estas películas a disposición en el Google Drive. De igual manera, hoy les terminé de cargar más cosas en el Google Drive. Aquí las pueden encontrar, miren. Aquí tenemos todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, invitadísimos a que le den una ojeada. Tenemos el video de la vez pasada que les había dicho que lo vieran, del tema de la Revolución Francesa, introducción al siglo XX. Esto es interesante que se lo empiecen a leer, porque es lo que empezaremos a ver ahorita ya dentro de poco, ¿de acuerdo? Tenemos acá el video que habíamos visto la vez pasada, bastante interesante, este documental. Tenemos nuestro manual de historia del arte, que me imagino que lo habrán leído un montón, escultura del siglo XIX, las corrientes artísticas que lo habíamos visto en la primera clase, la Bauhaus, el documental, arte en la segunda mitad del siglo XIX, súper interesante que le peguen una ojeada otra vez, ahí lo tenemos a disposición, bastante extenso, muy bueno, muy interesante, ¿de acuerdo? Para darle una buena ojeada.
Ahí está con todas sus referencias. Todavía tenemos que seguir viéndolo porque nos falta un poquito. Entonces la próxima clase lo continuamos. Ok, ahí lo tenemos. No, mentiras, creo que este ya lo terminamos. Me parece que sí, ¿cierto? Bueno, y tenemos una introducción al romanticismo que ya vimos también. Bueno, arquitectura también y urbanismo del siglo XIX. Bueno, y tenemos suficiente material. Listo, chicos, entonces yo creo que hasta hoy podemos ya mm, concluir nuestra clase. Espero que les haya resultado de bastante interés los films que vimos. Nos vemos dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Bueno, entonces que tengan una feliz Semana Santa y que estén muy bien. Chao a todos. Chao, bro. Se cuida. Gracias igualmente.